Compañeros, muy buena tarde. ¿Me escuchan? Buenas tardes, licenciado. Bien, Buenas tardes, licenciado, si se escucha. bien. Continuamos con la clase del día de hoy. Siempre realizando un repaso, la última clase platicamos sobre lo que es una de las dos medidas desjudicializadoras, específicamente el criterio de oportunidad. Y en este caso, creo que no hay dudas en cuanto al tema de la aplicación del criterio de oportunidad como una medida desjudicializadora para específicamente cerrar un proceso a favor de una persona que es indicada y en la cual pues, el Ministerio Público debe abstenerse de ejercer la acción penal por el plazo de un año. Yo creo que platicamos amplio en cuanto al tema de ese criterio de oportunidad, donde se encuentra regulado, y también una definición del mismo, en qué casos se procede y en qué casos no procede. Y sabemos perfectamente que regularmente se da en los delitos de acción pública dependientes de instancia particular, pero también en delitos que contemplan una pena que no tenga más de 5 años. Eso es básicamente uno de los preceptos o de los requisitos para la aplicación de ese criterio de oportunidad. El día de hoy platicaremos en cuanto a lo que es la segunda medida desjudicializadora, contenida siempre en el Código Procesal Penal, en su artículo número 27, la suspensión condicional de la persecución penal. Bueno, como lo he mencionado, se encuentra regulado en el artículo 27 del Código Procesal Penal y establece que la suspensión condicional de la persecución penal en los delitos cuya pena máxima no exceda de 5 años de prisión, en los delitos culposos y en los delitos contra el orden jurídico tributario. El Ministerio Público, a solicitud del interesado, en gozar de este beneficio y previa comprobación del pago del valor de los impuestos retenidos o defraudados, así como los recargos, multas e intereses resarcitorios que acreditará mediante documentación que debe expedir la autoridad tributaria. Propondrá la suspensión condicional de la persecución penal. La suspensión no podrá otorgarse a reincidentes ni a quien se haya condenado anteriormente por delito doloso. Y establece que debe contener del 1 al 4 específicamente los datos que sirvan a identificar al imputado, el hecho punible atribuido, los preceptos penales aplicables y las instrucciones o imposiciones que requieren. Pero en sí, el delito de suspensión, perdón, la medida desjudicializadora de suspensión condicional de la persecución penal es otra vía para desjudicializar procesos dentro de nuestro ordenamiento jurídico, específicamente en el área penal. Si no se puede aplicar un criterio de oportunidad, pues entonces a veces se puede llegar a acuerdos con el Ministerio Público, con el ente investigador, para la aplicación de esta segunda medida desjudicializadora, suspensión condicional de la persecución penal. Hay pensadores, hay algunos tutores que tienen alguna definición en cuanto a lo que es la suspensión condicional de la persecución penal. Para uno de ellos, el manual del juez establece que la suspensión de la persecución penal es un mecanismo de solución de conflictos por medio del cual se suspende el proceso en contra de una persona cuando llena los requisitos que enmarca la ley. Se le impone a cambio un periodo de prueba que evita la privación de libertad y los efectos desocializadores y estigmatizantes de la cárcel, ¿verdad? Entonces, vencido el cual, si se han cumplido las condiciones, se declara la extinción de la acción penal. Para siempre el pensador del manual del juez, a pesar de aplicarse a los mismos delitos que admite el criterio de oportunidad, se debe acudir a esta figura y no al criterio de oportunidad cuando
por las circunstancias del delito o la forma de comisión, la actitud del sindicado o la actitud del imputado, en este caso, sea necesario aplicar un periodo de observación más amplio que un año, ¿verdad? Entonces, esa conducta, ese periodo de control o de observación de su conducta, para posteriormente la aplicación de la misma, ¿verdad? Y que se extinga. Un ejemplo de ello es un hecho de tránsito en el cual, por ejemplo, se da el delito de lesiones culposas porque resultan lesionadas unas personas. En este caso, efectivamente, un momentito. En este caso, resulta que la persona es ingresada a un centro asistencial por las lesiones. Pero ¿qué pasa si la persona pierde la vida como resultado del hecho de tránsito? Posteriormente, entonces, es ligada la persona que causó el hecho por la imprudencia, negligencia o impericia a través del deber de cuidado, de la teoría del deber de cuidado, y entonces está ligado a proceso provisionalmente por lesiones culposas. Posteriormente, al determinarse que la persona fallece, el ente investigador o en su defecto, si existe un querellante, solicita la figura de un homicidio culposo. En este caso, entonces, el ente investigador, en lugar de aplicar un beneficio posterior por un acuerdo en cuanto al tema de una lesión culposa, pues ya aquí ya es más a fondo, una situación de un homicidio culposo, y entonces la aplicación de un criterio de oportunidad que es por un año es cambiada posiblemente por de la suspensión condicional de la persecución penal. O sea, si nos hacemos la idea, la diferencia entre criterio de oportunidad y suspensión condicional de la persecución penal es que el Ministerio Público ejerce un control a través de la observación, a través de reglas de abstención, a través de reglas de conductas, por un periodo, que no es únicamente de un año, sino que puede ser de 2, 3 e inclusive hasta 4 años, en los cuales esta persona que comete el hecho delictivo, pues va a estar bajo observación y que no infrinja ninguna de las condiciones que sean impuestas tanto a requerimiento del ente investigador como también aprobado por el juez competente. Entonces, esa es la diferencia entre una medida desjudicializadora y la otra. Entonces, la suspensión condicional de la persecución penal recibe en otras legislaciones el nombre de probación o puesta a prueba del sujeto y constituye un mecanismo a través del cual se interrumpe la persecución penal, sometiendo al sindicado a una serie de condiciones durante un tiempo determinado, ¿verdad? Que si se cumplen, producen la extinción de la persecución penal. En caso contrario, se reanudará el procedimiento penal si no se cumple, ¿verdad? La aprobación proviene del sistema anglosajón, o sea, se sabe que nuestro ordenamiento jurídico, Código Procesal Penal, pues tiene diferentes características y también del sistema anglosajón, en donde es en general una medida autónoma e independiente de cualquier otra que va ligada a la idea de suspensión del pronunciamiento de condena. Entonces, para ser un poquito más claros, la suspensión condicional es un poquito más prolongada. Es una observación en cuanto a ciertas condiciones a través del cual el Ministerio Público mantiene bajo cierto control a una persona que pudo haber cometido el hecho delictivo, un hecho delictivo o un delito, del cual pues se le va a imponer ciertas condiciones, valga la redundancia, para que las cumpla en un periodo superior a un año superior e inclusive puede ser hasta 4 años, ¿verdad? Entonces, esta segunda medida desjudicializadora es aplicable, según el artículo 27, a delitos cuya pena no exceda de 5 años, eso ya lo hemos platicado, de la misma manera que un criterio de oportunidad, y también en los delitos culposos. Cuando hablamos de delitos culposos, nos hacemos la idea de los delitos de acción pública,
dependientes de instancia particular y de los delitos contra el orden jurídico tributario. Fíjense que en este caso, cuando se habla de delitos contra el orden jurídico tributario, pues de ustedes, yo sé que algunos de ustedes, compañeros, trabajan en el organismo judicial, otros en el Ministerio Público o en alguna otra entidad estatal como Procuraduría General de la Nación, Derechos Humanos o alguna otra. Y se sabe que existe un juzgado especializado para conocer delitos en cuanto al tema tributario, ¿verdad? Y también de defraudación aduanera. Si nos hacemos la idea, en el ámbito de la capital, en el ámbito territorial del departamento de Guatemala, Jocelyn le rogaría que ponga en modo silencio su audio, si es tan amable. Gracias. Entonces, aquí existe ese juzgado específico, especializado, que conoce delitos de defraudación aduanera y también tributario, y se encuentra en el primer nivel del edificio de finanzas públicas. Este juzgado conoce todo lo que es delitos que tienen que ver con contrabando aduanero y defraudación tributaria, valga la redundancia, como les repito, pero para ello sí es aplicable la suspensión condicional de la persecución penal bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, quien ingrese, podemos hacernos la idea que con el afán de comprar producto fuera del país, así por mayor, como decimos, ingresa sin pagar los impuestos. En este caso, puede ser cigarrillos, eso es ampliamente conocido, el tema de cigarros que vienen de Belice, bebidas alcohólicas también que provienen de Belice o de otro país, los cuales entran ilegalmente o ingresan o logran ingresar ilegalmente a través puede ser algunas entradas clandestinas al departamento o al territorio nacional. Si son capturadas estas personas, lo que se realiza es un análisis de lo que se ha ingresado y lo que se ha evadido, ¿verdad? Al evadir esos impuestos, se hace por parte de los representantes de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT un análisis y a la vez una contabilidad de los impuestos defraudados, los cuales son cobrados y también existen otros impuestos por cobrar. Por ejemplo, está el IVA, está el DAI también, y también ese impuesto por lo defraudado. Y para ello, entonces, si se paga, el Ministerio Público opta por el beneficio de una suspensión condicional de la persecución penal si la persona que incurrió en dichos delitos hace efectivo el pago a través de algunas boletas de pago y el requerimiento que realiza la Superintendencia de Administración Tributaria, del cual pues obviamente puede ser beneficiado con pues, esta medida desjudicializadora de suspensión condicional de la persecución penal. En este caso, como les digo, son delitos que especifica el artículo 27. Sin embargo, también es sabido que de conformidad con uno de los preceptos principales, que es que no exceda un delito de 5 años, pues también puede ser susceptible del beneficio de esta medida desjudicializadora la persona o la persona sindicada o las personas sindicadas que no, que hayan cometido algún delito que no supere esos 5 años. Y por supuesto que el objeto de la suspensión condicional de la persecución penal es imponer ciertas reglas de abstención, ciertas reglas de conducta para el control del ente investigador hacia la misma y que se cumplan en un término que supere ese año que establece un criterio de oportunidad, pero en este caso, en cuanto a la suspensión condicional de la persecución penal, pueden ser 2, 3 e inclusive hasta 4 años. Esto es en cuanto a la medida desjudicializadora de suspensión condicional de la persecución penal. ¿Cuál es el objetivo o qué se persigue como objeto de esa suspensión condicional de la persecución penal? Pues el objeto principal de esta figura
es evitarle al sindicado el desarrollo de todo un proceso, ¿verdad?, en su contra, ¿verdad? O sea, todas las etapas que conllevan proceso, que pueden ser desde la primera etapa preparatoria, la etapa intermedia, la etapa del debate e inclusive la etapa de impugnaciones y si fuese procedente, pues la última etapa que es la etapa de ejecución. Entonces, cuando una persona es indicada, es aplicada la suspensión condicional de la persecución penal, debe ser en esta primera etapa, la etapa preparatoria. Y se evita entonces todo un proceso en su contra, cuando la consecuencia del mismo posiblemente va a ser una suspensión de la ejecución de la condena. Y eso ya más adelante platicaremos en cuanto a esa suspensión condicional de la pena. Ya aquí ya estamos hablando de otro tema contenido en el artículo 72 del Código Penal, pero esto lo platicaremos más adelante. Estamos únicamente estableciendo lo que es esa suspensión condicional de la persecución penal. Otro ejemplo claro, donde se puede dar el beneficio de esta medida judicializadora es en los delitos contra la narcoactividad. Si ustedes tienen a bien tener la ley contra la narcoactividad, pues se sabe perfectamente que dichos delitos no gozan de medidas sustitutivas. Al no gozar de medidas sustitutivas, si una persona es detenida por uno de los delitos contenidos en la ley contra la narcoactividad, pues automáticamente se dicta prisión preventiva como la última ratio, porque existe una situación de prohibición tácita contenida en el Código Procesal Penal, específicamente en el artículo 264 del Código Procesal Penal. Y en este caso, entonces, ¿qué pasa con una persona que es, bueno, es identificada y flagrantemente se le encuentra consumiendo algún tipo de droga, puede ser marihuana en este caso, y detienen a la persona? Bueno, el delito de posesión para el consumo, que es uno de los delitos que contiene la ley contra la narcoactividad, es un delito que conlleva a una pena de 6 meses y, si no estoy mal, como pena máxima, 2 años, ¿verdad? Entonces, si llevamos el orden de una primera declaración y la persona es ligada a proceso, automáticamente la persona en el periodo de investigación va a quedar privada de su libertad y entonces se establece un periodo de investigación de 3 meses como máximo para esa misma investigación en la cual pues se podrán recabar ciertos medios, los cuales pueden ser utilizados para una posible solución posterior. Bueno, en este caso, si el abogado solicita en una primera declaración el beneficio de una medida judicializadora, regularmente el criterio de oportunidad no lo da el ente investigador, eso es pura práctica, pero sí la suspensión condicional de la persecución penal. En este caso, se puede entonces llegar a una primera declaración aceptando que la persona obviamente consume, en este caso, como ejemplo, la droga denominada marihuana, y entonces el Ministerio Público, al denotar y verificar que la persona acepta el hecho, entonces se puede otorgar el beneficio de esa suspensión condicional de la persecución penal bajo ciertas reglas de abstención. En este caso, si son personas que consumen drogas, pues desde luego que puede, como una regla de conducta, solicitar el ente investigador que asista a algunos cursos o a algunas terapias para lo que es, para el efecto, temas que tienen que ver con el tema del vicio de algún tipo de droga, de los cuales debe cumplir, y algunas otras reglas, e inclusive algún tipo de donación a algún centro benéfico, ya sea de niños, de ancianos, etcétera. Entonces, en esa primera declaración, la persona puede recobrar su libertad si el abogado solicita este beneficio de suspensión condicional de la persecución penal, dado que no existe otra alternativa, porque si es ligada y se investiga, pues la persona quedaría privada de su libertad, como lo establece la ley. Pero entonces son salidas alternas y pueden ser salidas
inmediatas para que el cliente o el representado pues no se quede privado de libertad, y que para ello, como sustitución a esa privación de libertad, se le imponen esas reglas de conducta o reglas de abstención. Entonces, este es en sí el objeto de lo que es la suspensión condicional de la persecución penal. Desjudicializar es una medida desjudicializadora en la cual, pues, por la pena a imponer, que no es muy alta, que no supera los 5 años, puede ser beneficiada a la persona e inclusive en una audiencia de primera declaración. ¿Estamos claros hasta hasta lo que les vengo platicando? Si tienen alguna duda, obviamente para eso estamos, compañeros. Como les digo, son 2 medidas desjudicializadoras que se utilizan básicamente en el ámbito territorial nacional, en el cual pues son aplicables en reiteradas ocasiones y en la pura práctica: la suspensión condicional de la persecución penal y el criterio de oportunidad. Ya habíamos hablado de lo que es el procedimiento abreviado, que es un procedimiento especial. ¿Tienen alguna duda? Caso contrario, continuamos con la clase del día de hoy. Muy bien. Entonces, en este caso, pues hay requisitos, obviamente, para el otorgamiento de esa suspensión condicional de la persecución penal. Y desde luego que establece 4 preceptos. En primer lugar, los datos para identificar a la persona sindicada, ¿verdad? Como segundo precepto, el hecho punible atribuido, ¿verdad? Que sea un delito que pueda gozar del beneficio de esa suspensión condicional de la persecución penal. Y el número 3 establece, precepto número 3, los preceptos penales aplicables, y 4, las instrucciones o imposiciones que requieres. En este caso, desde luego que dicho contenido debe ser a solicitud del abogado que representa a la persona sindicada. En este caso, con la aprobación, desde luego, de la parte sindicada, ¿verdad? La persona que solicita el beneficio de la medida desjudicializadora de suspensión condicional de la persecución penal, contenida en el artículo 27 del Código Procesal Penal, es a solicitud de parte, es a solicitud de la persona interesada, en este caso de la parte sindicada. Muy bien, entonces, hay un periodo de prueba en el cual el juez dispondrá que el sindicado o imputado durante el periodo de prueba se someta a un régimen que determinará en cada caso y que llevará por fin mejorar su condición moral, si fuera necesario, educacional, si fuera por educación, y también de carácter técnica, ¿verdad? Bajo control de los tribunales, ¿verdad? Y obviamente, si se cumple con esas condiciones después del periodo de prueba o el periodo de reglas impuestas, pues obviamente se extingue la persecución penal. Para ello, para que se pueda dar ese beneficio, pues desde luego que debe también tomarse en cuenta ese resarcimiento a una parte agraviada, en este caso, si lo hubiera. Pero si fuera en un caso en el cual una persona ingiere drogas, pues obviamente pues aquí el bien jurídico tutelado es la vida de la persona que lo está haciendo, sin lo está consumiendo, pero también quien se ve afectado es sí el Estado como tal, ¿verdad? Y desde luego que obviamente entonces no existe una persona directamente agraviada. No alcancé a ver lo que preguntaba el compañero o compañera en cuanto a aquí. Bueno, el periodo, el pedido, la solicitud de la suspensión condicional de la persecución penal, esa solicitud de parte, como 4 preceptos tiene el primero: los datos que se sirvan a identificar a la persona sindicada, ¿verdad? El hecho punible atribuido, ¿verdad? Los preceptos penales aplicables, ¿verdad? Y por supuesto que las imposiciones que se requiere o las instrucciones que va a aceptar, obviamente, a través de esas reglas de abstención, a través de esas reglas de conducta. Si son reglas de conducta, pues es abstenerse, y si son reglas
de abstención, pues obviamente se le ordena no ir a ciertos lugares, etcétera, 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 o asistir a terapias para superar dichos inconvenientes. Muy bien. Ahora bien, en cuanto al tema de lo que es el criterio de oportunidad y también lo que es la suspensión condicional de la persecución penal, también se encuentra regulado lo que para el efecto establece la ley, y es en este caso el tema de lo que es la mediación. Se da la mediación cuando las partes solo de común acuerdo en los delitos condicionados a instancia particular, en los de acción privada, así como aquellos en los que proceda el criterio de oportunidad, excepto el numeral sexto del artículo 25, con la aprobación del Ministerio Público o el síndico municipal. Aquí mencionan al síndico municipal porque se sabe perfectamente que el Consejo Municipal también tiene a una persona que ejerce la acción jurisdiccional a través de un juez de asuntos municipales que también puede tener dichas atribuciones. Pero en este caso, la mediación es importante y también la conciliación. En este caso, ¿dónde se encuentran regulados? Pues en los artículos 25 y artículo 25 quinquis. El 25 quater establece la mediación y el artículo 25 quinquis establece lo que es la conciliación. Entonces, es importante que haya acuerdo entre las partes, si es que lo hubiera, si hubiera personas agraviadas, para el otorgamiento de estas dos medidas desjudicializadoras. ¿Alguna duda, compañeros? En un caso contrario, continuamos con el siguiente tema. Muy bien. Muy bien. Entonces, continuamos con el siguiente tema para el día de hoy, que son las medidas de coerción. En cuanto a las medidas de coerción, establecemos lo que es una definición, cuáles son los fines de las medidas de coerción, qué características, qué clases de medidas de coerción hay, y también diferentes preceptos como son, que son provisionalísimas, que también existe la citación, la conducción, la presentación espontánea, la retención, la orden de aprehensión, a lo que le llamamos la aprehensión, y posteriores a las declaraciones de una persona sindicada. Por supuesto que dentro de las medidas de coerción pues, se encuentra contenida la prisión preventiva y también el auto de procesamiento, así como el otorgamiento de medidas sustitutivas. Y en este caso, también sabemos y vamos a analizar más adelante lo que son las medidas de coerción, tanto reales como también patrimoniales. Desde luego, cuando hablamos de medidas de coerción reales y patrimoniales, nos hacemos la idea de lo que es el embargo, el secuestro, y por supuesto que en este caso, pues sí efectivamente son susceptibles de embargo de bienes y secuestro de documentos o cualquier objeto que conlleve a la posible comisión de dichos delitos. Bueno, en este caso, si existe una persona sindicada, presta su primera declaración, no se le puede otorgar el beneficio de algún tipo de medida, entonces, obviamente, la última ratio se sabe que es la prisión preventiva. Sin embargo, para ello se debe analizar la ley, se debe analizar el delito por el cual está siendo sindicada la persona y si goza o no de dichas medidas. Caso contrario, pues se le aplican estas diversas medidas de coerción. ¿Cuál es la definición de las medidas de coerción? Bueno, las medidas de coerción en el proceso penal son actos que limitan la libertad de una persona con el objeto de resguardar la aplicación de la ley penal. O sea, en este caso, estas medidas cautelares de índole coercitiva, ¿verdad? Son restricciones a derechos personales y también a derechos patrimoniales impuestas en la realización penal para obtener o asegurar los fines del proceso, ¿verdad? ¿Y cuáles son los fines del proceso? Pues
el descubrimiento de la verdad, ¿verdad? Y la actuación de la ley sustancial, es decir, la aplicación de la sanción punitiva, ¿verdad? La sanción que corresponde. Entonces, obviamente los fines de las medidas de coerción son asegurar la presencia del sindicado en el proceso e impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad. Entonces, vuelvo a manifestarles que como definición las medidas de coerción en el proceso penal son actos que limitan la libertad de una persona con el objeto de resguardar la aplicación de la ley penal. En este caso, cuando hablamos de las medidas de coerción, pues entonces sabemos perfectamente cuáles son los fines de las medidas de coerción y se los he repetido. Asegurar la presencia de la persona, del imputado o el sindicado en el proceso e impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad. Hay características que contempla las medidas de coerción. Y en este caso, mencionaremos tres que considero importantes, específicamente lo que es la instrumentalidad, ¿verdad? Según los autores del libro, en primer lugar, toda medida cautelar se supedita a un proceso principal del que aparece como un instrumento para conseguir su éxito. Sin embargo, eso no siempre exige que el proceso principal se haya incubado, ¿verdad? O sea, se ha iniciado. La medida cautelar puede adoptarse con anterioridad, como sucede en la detención preventiva, aun cuando habrá de tener como referente, en todo caso, un proceso principal. La instrumentalidad supone una vinculación directa de la medida cautelar a la pendencia de un proceso principal. Por tanto, una vez que este finaliza, sea por sentencia o por auto definitivo, se produce la extinción de la medida cautelar que no puede mantenerse en adelante de tal manera que se ha de alzar o sustituir por la actuación ejecutiva. Y en este caso, entonces, las medidas de coerción como fin primordial tienen asegurar la presencia de la persona dentro de un proceso. A veces se abusa de las medidas de coerción, en este caso de la prisión preventiva. Hay personas que llegan a estar más del tiempo indicado, ¿verdad? Más de un año o inclusive 2 años privados de su libertad porque son varios coimputados, son varias personas ligadas a proceso por el mismo delito dentro del mismo proceso y que por tantas solicitudes, interposición de recursos, etcétera, pues el proceso se hace muy grande, ¿verdad? Obviamente, esa no es uno de los fines de las medidas de coerción. Las medidas de coerción tienen como fin principal que se asegure la presencia de la persona dentro del presente proceso. Y para ello, pues entonces a veces se abusa de la prisión preventiva, inclusive ya se han mencionado de algunas inconstitucionalidades en cuanto a ese abuso de la prisión preventiva. Sin embargo, hay delitos, ustedes saben perfectamente, por los cuales pues son prohibitivas del goce de alguna de las medidas sustitutivas y únicamente les es aplicable la prisión preventiva. La segunda característica de lo que son en cuanto a las medidas de coerción es la provisionalidad, o sea, son provisionales, ¿verdad? Puesto que la medida cautelar está dirigida a asegurar la efectividad de la sentencia, por fuerza ha de tener una vigencia limitada en el tiempo, de modo que carece de sentido mantener el aseguramiento más allá de la sentencia que decide definitivamente el proceso, dada su vinculación con el proceso principal y los fines que persiguen las mismas. Las medidas cautelares son provisionales, no tanto porque no pueden subsistir una vez que el proceso principal ha finalizado cualquiera sea su resultado, sino porque las medidas cautelares solamente se pueden mantener en tanto se mantengan las causas que motivaron su adopción, de modo que en el momento en que éstas desaparezcan, deben obviamente alzarse, o sea, se debe solicitar
que se extingan. Esto es en cuanto a que las medidas de coerción son también provisionales. Si son instrumentales, también son provisionales. Y por supuesto que también deben ser proporcionales. La tercera característica de las medidas de coerción es que deben ser o deben contener cierta proporcionalidad, ¿verdad? De todo lo anterior se puede deducir que la medida cautelar tiene que ser no solo adecuada a los fines que con ella se persiguen, sino además proporcional a los hechos que se depuran y a su gravedad, de modo que el sacrificio de la medida representa en la esfera de los derechos del imputado no puede ser más oneroso para quien lo padece que el posible resultado condenatorio de la sentencia. Entonces, la imposición de medidas sustitutivas en la cual pues se impone una caución económica bastante alta, la cual es imposible que la persona pueda pagarla, pues desde luego esto que conlleva que no es justo, no debe ser de esa manera, y eso lo establece el Código Procesal Penal en el artículo 264, el cual establece lo siguiente, que tiene la ley en uno de los, vamos a ver, en cuanto a, sí, el primer párrafo después de los incisos del 1 al 7 establece lo siguiente. El tribunal ordenará las medidas y las comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento y además podrá auxiliarse de cualquiera de los medios de control telemático si a su juicio las circunstancias del caso lo ameritan. Ojo con esto. En ningún caso se utilizarán estas medidas desnaturalizando su finalidad o se impondrán medidas cuyo cumplimiento fuere imposible. En especial, evitará la imposición de una caución económica cuando el estado de pobreza o la carencia de los medios del imputado impiden esa prestación, impiden la prestación. Entonces, ¿está establecido en ley? Claro que sí, el Código Procesal Penal lo establece y por supuesto que los fines de las medidas de coerción, que son asegurar al sindicado o al imputado dentro de un proceso, pues entonces no debe ser desproporcional, ¿verdad? Debe ser adecuado a las condiciones y a la capacidad que tenga dicha persona. En este caso, como les repito, estas son las tres características. Se lo repito, instrumentalidad, provisionalidad y proporcionalidad en cuanto a las medidas de coerción. Muy bien. Hay clases de medidas cautelares personales y reales. En este caso, cuando hablamos de las medidas de coerción, establecemos esas medidas cautelares. Son unas medidas que condicionan a una persona para hacer el aseguramiento dentro de un proceso. Y pueden ser personales y reales. Cuando hablamos de las medidas cautelares personales, ¿a qué nos referimos? Bueno, según uno de los pensadores, pueden ser definidas como aquellas medidas restrictivas o privativas de libertad personal que puede adoptar el tribunal en contra del imputado, en contra del sindicado, dentro del proceso penal, con el objeto de asegurar la realización de los fines penales del procedimiento. Las medidas cautelares personales están llamadas a asegurar la persona del imputado en el curso del procedimiento penal. Entonces, las medidas cautelares personales son sin duda las más trascendentes, habida cuenta de los bienes jurídicos a los que afectan y suponen una limitación o una prohibición en el ejercicio de la libertad individual. Si bien es cierto, el tema de las medidas de coerción en cuanto a las medidas cautelares, en cuanto al tema de las medidas cautelares personales, tienen que ver directamente con la libertad de la persona, la libertad del sindicado, la libertad del imputado. En este caso es restringida, ¿verdad? Si en este caso le imponen la prisión preventiva, obviamente tiene que ir a un centro de rehabilitación, así se le denomina,
en el cual preventivamente se encontrará privado de su libertad. Caso contrario, si se le imponen medidas sustitutivas, pues del 1 al 7 del Código Procesal Penal establece varios preceptos, iniciando por ese arresto domiciliario, ¿verdad? En el cual puede ser con o sin vigilancia, dependiendo la naturaleza y el grado de gravedad del delito cometido. Así también el arraigo, el no salir del país, el no poder abandonar el país es otra de las medidas sustitutivas, y también establece como el número 3 la obligación de presentarse periódicamente ante tribunal o autoridad que se designe. Regularmente los jueces lo que realizan es, ordenan, es que la persona asista al Ministerio Público de la localidad, y si fuese el caso, si existe ya la novedad en cuanto al tema de la huella dactilar, pues a dejar o a presentarse y a través de la huella ese control periódico puede ser de 8 cada 15 o bien cada mes, dependiendo lo ordenado por el ente contralor. Y si en este caso fuese ante una situación de una persona que vive en algún municipio o vive en algún departamento, pues ante un juzgado próximo al lugar donde la persona vive, ¿verdad? Número 4, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en el cual reside o el ámbito territorial que fije el tribunal, ¿verdad? Si el tribunal o el juzgado determina que no puede abandonar dicho lugar o no puede abandonar dicha zona, pues se debe cumplir con lo manifestado. Número 5, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones y de visitar ciertos lugares. En este caso, se da como ejemplo quizá el delito, uno de los delitos que lamentablemente es de moda, que es la extorsión, pues entonces las personas tienen prohibición de comunicarse entre sí, o como otro precepto, no asistir a ningún centro privativo o visitar a ninguna persona que se encuentra privada de libertad, como un ejemplo. El número 6, la prohibición de comunicarse con personas determinadas, pero siempre que no se afecte el derecho de defensa, por supuesto. Y el número 7, la prestación de una caución adecuada, obviamente pues, de acuerdo a la capacidad, como lo establece el Código Procesal Penal. Entonces, esto es en cuanto a lo que son las medidas cautelares personales que obviamente restringen la libertad de una persona. Ahora bien, las medidas cautelares reales, ¿a qué nos referimos? Bueno, pueden ser definidas como aquellas medidas restrictivas o privativas también de libertad de administración y o disposición patrimonial. En este caso, que puede adoptar el juzgado o el tribunal en contra de la persona sindicada, en contra del imputado, en el proceso penal con el objeto de asegurar la realización de los fines civiles del procedimiento y eventualmente de los fines penales, cuando la pena asignada al delito tenga un contenido de tipo patrimonial. En este caso, las personas defraudan, las personas que estafan, las personas que roban, estos son delitos patrimoniales. Entonces, pueden ser objeto también de medidas cautelares también reales, los cuales pues puede ser objeto dicha persona a el embargo de bienes e inclusive de cuentas, ¿verdad? Entonces, las medidas cautelares reales son los de contenido patrimonial y afectan a los bienes del imputado. A través de ellas se pretenden asegurar las responsabilidades pecuniarias, ¿verdad? Que pudieran declararse en el proceso penal. Entonces existen, resultas dentro de un proceso, una acción civil, alguna situación que posteriormente pueda ser objeto del pago de alguna caución, el pago de algún dinero, el pago, y entonces para asegurar dentro del proceso a la persona sindicada, pues entonces se le puede imponer medidas cautelares de carácter real que tienen que ver específicamente con su patrimonio o con sus pertenencias, ¿verdad? Y hay medidas cautelares reales, y de ello establecemos que hay provisionalísimas. ¿Cuáles son esas medidas cautelares reales provisionalísimas? Bueno, en primer lugar está la citación. ¿A qué se refiere la citación? Luego también está lo que es
la conducción, ¿verdad? Está también lo que es la presentación espontánea. Se encuentra también, a ver, licenciado, muy bien, sí, lo que es extinción de dominio, muy bien. Sí, ahorita vamos a generalizar en cuanto al tema de las medidas cautelares reales, provisionalísimas. Y les menciono algunas de ellas, pero no da tiempo el día de hoy platicar por cuestión de tiempo, o sea, por el horario, pero en la próxima clase vamos a platicar cada una de ellas. Y por supuesto que sí, vamos a platicar en cuanto al tema de la extinción de dominio. Obviamente, cuando hablamos de extinción de dominio, nos hacemos la idea que ya existe una fiscalía especializada en cuanto a extinción de dominio y también ya existe juzgados de extinción de dominio, ¿verdad? Obviamente, si las personas han obtenido bienes como resultado de hechos ilícitos, como resultado de la comisión de hechos delictivos, estos bienes pueden ser susceptibles de extinción y pasan a ser del Estado, obviamente a través de un proceso, a través de esa solicitud por la Fiscalía y obviamente un juzgado de extinción de dominio determinará si procede o no. Pero eso lo platicaremos más a fondo en la siguiente clase. Entonces, les repito, las medidas cautelares reales, provisionalísimas, contiene lo que es la citación, como les vengo mencionando, ¿verdad? Donde se encuentra regulado en el artículo 173 del Código Procesal Penal. También está lo que es la cita, la conducción, ¿verdad? Está la presentación espontánea contenida en el artículo 254 del Código Procesal Penal. Está también lo que es la retención, ¿verdad? En cuanto a ir, la retención, pues establece también facultades coercitivas contenidas en el artículo 188 del Código Procesal Penal y también hablaremos de lo que es la permanencia conjunta y la prevención policial y también en cuanto a lo que es la aprehensión. Estas son medidas cautelares reales provisionalísimas. Obviamente también al hablar de la prisión preventiva, pues se sabe que es una medida cautelar real provisionalísima. Si tienen alguna duda, compañeros, hasta lo platicado el día de hoy, con gusto. Caso contrario, pues estamos llegando a la hora de la finalización del curso. Caso contrario, como les repito, si tienen una duda, estoy a la hora. Me encuentro a disposición de ustedes. Sí, 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 efectivamente, lo que yo vengo platicando en clase, pues, regularmente, pues trato de conseguirles un material de apoyo y sí, efectivamente, sí se los voy a hacer llegar previo al segundo examen parcial. Muy bien, compañeros. Si alguien no tiene ninguna pregunta, pues obviamente damos por finalizada la clase del día de hoy. Caso contrario, pues yo voy a estar conectado unos 3, 5 minutos por si tienen algún tipo de duda. Pase cada uno de ustedes muy, muy, muy buena tarde. Feliz tarde, licenciado. Qué gusto saludarle. Muy buena tarde. Feliz tarde, licenciado. Bendiciones. Tarde, mucho gusto.